Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El acuerdo para acabar con el genocidio en Gaza se va afianzando. Israel ha ratificado la primera fase del plan que propuso Donald Trump, por lo que en las próximas horas tiene que empezar el alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes y también de los 2.000 presos palestinos. Hamás asegura que tiene garantías de que el conflicto va a terminar y el gobierno de Israel ha aprobado el plan por mayoría. De hecho, Netanyahu volvió a pedir anoche el premio Nobel para Donald Trump, que será la duda que se despejará este mediodía. Hoy sabremos quién gana ese premio por la paz que tanto ambiciona el presidente de los Estados Unidos y que, por cierto, ayer propuso echar a España de la OTAN si nuestro país no aumenta el gasto militar. Fue en el despacho Oval mientras recibía elogios por el acuerdo en Oriente Próximo. De momento, Europa empieza ya a hablar de la posibilidad del despliegue de tropas para una eventual misión de paz en Gaza, donde se espera que se produzcan los primeros movimientos de manera inminente. Lo que está por ver es exactamente cuándo va a pasar esto. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Pues después del visto bueno del gobierno israelí, el alto el fuego debería entrar en vigor en 24 horas, es decir, esta próxima noche o madrugada del viernes al sábado. A partir de ese momento empezará a contar el reloj de 72 horas para que Hamás libere a todos los rehenes e Israel comience el repliegue de sus tropas, de controlar el 80% de la franja actual al 53%, y también debería comenzar la liberación de los presos palestinos. Entre ellos, finalmente, no estarán iconos de la lucha palestina como Marwan Barghouti, que cumple condena de cadena perpetua en la prisión israelí. La aprobación del gobierno de Netanyahu llegó anoche, a pesar de la oposición de los ministros ultras, y llegó después de horas de reuniones con los ministros. Encuentros en los que el primer ministro israelí agradeció expresamente la mediación de Trump y su administración para impulsar este acuerdo y desplazar hasta 200 soldados a Israel para coordinar la futura fuerza internacional que debería desplegarse en Gaza para pacificar el territorio. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Une force internationale de stabilisation temporaire doit être déployée a Gaza. Emmanuel Macron puso ya ayer sobre la mesa la disposición que han mostrado también otros países para el envío de tropas que participen en una misión de paz contemplada en ese plan inicial de Donald Trump. Dijo que Francia está lista, también lo dijo Italia. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. ¿Y España? Bueno, pues España advierte de que es pronto para esa decisión, hablar ya del envío de tropas, si no se define antes un mandato para Gaza. Y cuando eso suceda... España siempre ha estado dispuesta a participar en aquellas fuerzas de mantenimiento de la paz que tienen un mandato claro. Esto dijo en París el ministro Álvarez. En todo caso, los gobiernos se están preparando ante la posibilidad, que está cada vez más cerca, de que pueda consolidarse una paz en Gaza, porque en el punto en el que estamos, lo relevante ya no es solo que haya paz, sino que la paz permanezca. Trump se ha apuntado a un triunfo diplomático que se ha producido en vísperas de que este mediodía se falle el Premio Nobel de la Paz, que es una distinción que él considera que merece. La prensa internacional dedica esta mañana muchos de sus artículos a preguntarse si eso va a pasar, Ángel Villascusa. Y concluyen que lo más probable es que no, aunque todos recuerdan que el Nobel lo decide un comité independiente, así que poco se sabe de lo que pueda pasar. Este año, recordemos además que está presidido por un antiguo miembro de Médicos Sin Fronteras. En 2025 se han presentado 340 candidaturas. Las que tienen más posibilidades son, según las quinielas, la Corte Penal Internacional o organizaciones humanitarias que han participado en la guerra de Gaza. Y en concreto la pregunta que se hace la prensa noruega es sobre todo si va a haber consecuencias si a Trump no le dan el premio Nobel. Uno de los diarios más prestigiosos de ese país lo tiene claro y titula "Hitler lo hizo cuando no le dieron el premio y China también cuando concedieron el galardón al activista Liu Xiaobo". Y dice este periódico que Donald Trump hará lo mismo. Cargará contra Noruega, dice este periódico. En la televisión pública del país han entrevistado al ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, que dice que Trump quiere el premio Nobel porque todos los días ve en la Casa Blanca el que le dieron a Teddy Roosevelt en 1906, y sobre las posibles consecuencias dice, si no se lo dan, confía en que cargará contra los medios y contra ese comité, pero no cree que vaya a ir más allá, aunque volverá a intentar que se lo den el año que viene. De manera que lo que se pregunta esta mañana la prensa noruega no es tanto si Trump puede ganar el Nobel, sino qué puede pasar si no lo gana. Hablando de represalias, les decía que hay otro anuncio de Donald Trump que afecta directamente a nuestro país. Estaba ayer el presidente de Estados Unidos recibiendo en el despacho Oval al presidente de Finlandia, y los periodistas le preguntaron por el aumento del gasto militar. Spain. You have to call them and find why are they a laggard.
Que citó y varias veces como escuchan a España. España no tiene excusa para no hacerlo, no incrementar ese gasto, dijo Trump, pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente, dijo Donald Trump. Deben llamar a España, esto se lo decía su homólogo finlandés, que lo tenía allí a su lado, y averiguar por qué en España están rezagados. Y además les va bien por muchas cosas que hemos hecho. Trump repitió varias veces que nuestro país es el único miembro de la alianza rezagado en sus compromisos. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. ¿Qué responde a esto el gobierno? Pues el gobierno recuerda que España es un miembro de pleno derecho de la OTAN que cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos. Reivindican así en la Moncloa la aportación de nuestro país a la alianza y recuerdan que hay 3.000 efectivos desplegados en distintas misiones, defendiendo que ese compromiso no se puede poner en duda. En el Ejecutivo quitan importancia a las palabras de Trump, las ponen en su contexto a preguntas de los periodistas y recuerdan que no es la primera vez que se lanzan amenazas a España por su posición en la última cumbre, que luego quedan en nada. No hay un comunicado formal por parte del Palacio de la Moncloa, donde no quieren entrar en una escalada verbal con la Casa Blanca. Quien sí se ha pronunciado públicamente es el líder de la oposición. En redes sociales ha escrito Feijóo: el problema no es España, el problema es Sánchez, él no es de fiar, dice en su perfil en redes sociales el líder del PP, por eso no debe arrastrar al país. Sabemos quiénes son nuestros aliados, dice Feijóo. España no saldrá de la OTAN, Sánchez sí saldrá de la Moncloa. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángel. Vamos a recordar cuál es la inversión que pide la OTAN y lo que paga España. Bueno, lo primero que hay que recordar, Ángeles, es que España ha alcanzado ya esa barrera crítica del 2%. La OTAN reconoció en agosto que España habría cumplido ya ese objetivo que se marcó la Alianza Atlántica en 2014. Es solo una estimación, pero es la primera vez que España alcanza esa meta gracias a la inversión de 33.123 millones de euros. De hecho, desde 2023 el gasto en defensa ha crecido en España más de un 40%. Aún así es cierto que España está en el furgón de cola de la Alianza Atlántica. Estamos entre los 6 países que menos invierte junto a Macedonia del Norte, Luxemburgo, República Checa o Portugal. Pero tampoco hay que olvidar, Ángeles, que España es ahora mismo uno de los países que más capacidades aporta en misiones de la OTAN, incluida la nueva operación Centinela Oriental que se va a desplegar en Polonia. Bañuelos, Guille, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La Dana Alice sigue sobre España y hoy descargará lluvias que pueden ser muy fuertes en Alicante y en Murcia, donde se ha activado la alerta roja. Jordi. Va a ser una situación que se alargará hasta el finalizar la jornada y, como decías, afectando especialmente Murcia, pero también ahí donde confluyen las provincias de Valencia y Alicante. Es aquí donde ya se acercan a los 50 litros por metro cuadrado lo que llevamos de día, pero en muchos casos se van a superar los 100 y en momentos lluvia torrencial. Ligera mejoría en el resto del Mediterráneo y en el conjunto del país el día será soleado con temperaturas un día más altas para las fechas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. No voy a hacer una lista negra de médicos, nunca. Cada año se abortan en España a 106.000 personas. 106.000. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Pues esta fue la manera en la que en el Pleno de la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso abordó el derecho al aborto con ese vayan a otro lado a abortar. No es que vuelva a desafiar a la dirección nacional de su partido, sino que está anunciando directamente que piensa incumplir la ley que pide el registro de médicos objetores de conciencia que ella no quiere hacer. Tuiteó Pedro Sánchez: esta era la libertad que prometía Ayuso, volver a los viajes clandestinos a Londres, al clasismo, al señalamiento, a los 50 años atrás. Dice que si hace falta acudirán al Constitucional y a la Constitución, en referencia a la propuesta de Sánchez para blindar el aborto en la Carta Magna. Ayuso había defendido el derecho al aborto, pero es que hay otra cosa. La Comunidad de Madrid ya tiene activo ahora mismo un registro de médicos objetores. Y sin embargo ella vuelve a optar por unas declaraciones estridentes con las que marca la agenda de su partido en un asunto que genera debate interno y que obligó a Feijóo a ir de nuevo a rebufo de sus palabras. Ayer Feijóo publicó una carta en la que trata de aclarar la posición del partido que él preside y en la que tuvo que aclarar que su partido sí va a cumplir la ley. David Junquera, buenos días. Buenos días. Si ya hubo cabreo con Almeida por darle munición a Sánchez, es fácil de imaginar lo que han pensado en Génova de Ayuso por darle al presidente el arsenal entero. No ha sentado bien ese si quieren abortar váyanse a otro lado, porque ya se había dejado claro que este tema divide al PP.
le da respiración asistida al gobierno y no solo no ofrece votos, sino que puede quitarlos. En la dirección hay una sensación de frustración porque se marque una estrategia y luego desde dentro de casa se termine reventando. De ahí esa carta de Feijóo para dejar claro que en este tema la línea la marca él. Lo expresa en esa misiva en teoría dirigida a Sánchez, pero escrita con una ambigüedad marca de la casa que hace que se pueda aplicar perfectamente a Ayuso. El líder del PP, que alardea de que sus varones siempre cumplen la ley, deja claro que garantizará que cualquier mujer que opte por interrumpir su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y conforme a las leyes. Ese posicionamiento firme lo entiende buena parte del partido, aunque alguno muestra su tristeza porque estemos otra vez empantanados con el aborto, para alegría de Partido Socialista y Vox. Y el otro asunto que le ha estallado al PP es la crisis de los cribados de cáncer en Andalucía. Aumenta la presión política de la oposición a Juanma Moreno, que pudo comprobar de nuevo ayer en la calle que la dimisión de su consejera de salud no alcanza, no al menos por el momento, para contener las protestas. Manifestaciones que piden su dimisión. El presidente andaluz anticipa que va a haber más destituciones. Hoy se va a reunir con el presidente del Colegio de Médicos y con la portavoz de la Asociación contra el Cáncer en Andalucía. Dijo el propio Moreno Bonilla que los casos se produjeron sobre todo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero vamos conociendo en otros hospitales más casos de mujeres a las que no advirtieron de las sospechas en las pruebas. Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Es el caso de Puri. Murió el año pasado de cáncer en Villanueva del Trabuco, en Málaga, 3 meses después de su mamografía. Recibió una carta citándola para un mes más tarde. Tenía cáncer de mama agresivo. La cúpula del hospital le pidió disculpas a su hija Silvia. Mi madre recibió la misma noticia 3 meses después y con un diagnóstico peor. ¿Qué me estás contando? Antonia fue a urgencias al Hospital Macarena de Sevilla con el pecho enrojecido y el pezón hundido. Allí se enteró que había un resultado sospechoso en su mamografía hecha 2 meses antes. La mandaron a casa, se gastó 400 euros en la privada y le confirmaron el cáncer. María José, su hija. Claro, ante la desesperación es como, mire, yo no me puedo ir a mi casa con un pecho rojo y usted me está diciendo que aquí hay una sospecha de malignidad y que ya me llamarán. ¿Qué hago? Y a Lola de Jaén tardaron 20 meses en analizarle los nódulos. En junio del año pasado le detectaron el cáncer. Que mi nódulo era un BIRRA de tipo 3 y eso significa que tengo que tener un seguimiento de 6 meses durante 2 años, cosa que a mí no me han hecho ninguno. Es más, yo tuve un seguimiento de 6 meses porque yo fui el médico cabecera, pero no por la Junta ni por ningún especialista. Son solo 3 casos de otros hospitales, hay muchos más. Moreno sitúa la mayoría de estos casos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La Guardia Civil ha llevado al Supremo las conversaciones de Ábalos, Koldo y la mujer de Koldo, en las que se refleja cómo ellos dos, Koldo y su mujer, controlaban el dinero para pagar los gastos de Ábalos. Y la forma que tenían para referirse a ese dinero. Hay un momento en que Koldo le dijo a su mujer: necesito pulseras para la puta. Esta conversación es de junio de 2021. Koldo le reprocha que no haya enviado el dinero que supuestamente era para los hijos de Ábalos, no para que ellos, Koldo y su mujer, lo guardaran. Tú siempre igual. No, para mañana. No, para pasado. A ver si se le olvida. Pero es que estas son cosas que mandan nuestro jefe. ¿Vale? En las conversaciones aportadas por la Guardia Civil se confirma el particular lenguaje que desarrollaron para referirse al dinero, o sea que las chistorras no eran chistorras, como llegó a decir Ábalos, sino billetes de 500 y los folios, los billetes. Miguel Ángel Campos. Los folios son dinero y las chistorras billetes de 500 en el argot utilizado por Koldo y su exmujer, Patricia, a la luz de las conversaciones de WhatsApp incorporadas al sumario. Hay varias significativas, una no incorporada al informe de la UCO en la que Koldo pregunta a Patricia: mira cuántos folios había. La mujer contesta: chistorras, y Koldo responde: en total, todo. En otra, Koldo le dice a Patricia: necesito 3.750 euros. ¿Valen las chistorras?, le contesta su mujer. No, responde el asesor de Ábalos, por lo que Patricia contesta que habrá que sacar entonces de la cuenta. Que el embutido navarro son billetes de 500 para Koldo se deduce de la conversación en la que el asesor anuncia a Patricia que espera 2.000 chistorras y ella, sorprendida, responde: eso es 1M, supuestamente 1 millón de euros. Ábalos también hace referencia a los folios en varias conversaciones con Koldo. Necesito folios en el despacho o folios para casa. El exministro afirma que en su caso solo se refería a papel porque imprimía muchísimo, desde informes a dosieres y documentación diversa. Solo el 20% de los jóvenes cursa sus estudios en la universidad a coste cero sin pagar la matrícula. El 17% recibe una beca estatal y las becas autonómicas apenas las
perciben un 3%. Es la conclusión del análisis que hemos hecho a través de la red de emisoras de la SER y que nos cuenta Laura Gutiérrez. Solo 40.000 alumnos de todo el territorio nacional consiguen una matrícula a coste cero gracias a las ayudas de sus respectivos gobiernos regionales, según los datos recopilados por la SER. No llegan ni al 3% del total de la población universitaria de nuestro país. Son pocas ayudas y además van destinadas de manera generalizada a los estudiantes sin tener en cuenta la renta. Hasta 9 comunidades tienen programas de ayudas de este tipo que permiten ese coste cero, pero es Galicia la que consigue beneficiar a un mayor número de estudiantes, 20.000. La matrícula es gratuita al primer año y los sucesivos también si los alumnos aprueban. Castilla-La Mancha beneficia solo a los de primer año, 5.000, también Asturias o La Rioja, mientras que la Comunitat Valenciana ese coste cero tiene tope, los 5 millones de euros de inversión de la Generalitat. Si hay más peticiones, las ayudas entonces se otorgan por nota. En Murcia se benefician solo los alumnos de primer año de carreras científicas, mientras que otras regiones como País Vasco, Navarra o Canarias establecen como requisito el empadronamiento o la tributación en estos territorios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.